Hola, buenas noches. Pues aquí continuando con lo que es eh, el tema de del proceso de innovación y los pasos por los cuales pasa un proyecto de innovación. Hemos, bueno, en estas últimas lecturas identificado cuestiones muy importantes que nos dan un panorama pues más amplio y del cual he podido desprender una serie de pues de conclusiones. Eh, Como hemos visto en el video anterior, pues un proyecto de innovación es como cualquier otro proceso que sigue una serie de pasos. Aquí lo interesante y lo que mencionan estas últimas lecturas es que no necesariamente todos los proyectos siguen el mismo orden de pasos y también que no necesariamente se tiene que terminar una etapa para poder proseguir con la otra. ¿A eso que me refiero? Si eh, tenemos en la mayoría de los casos un, una lista de o la enumeración de una serie de pasos que la mayoría de sus casos se repiten. Tenemos una identificación de una necesidad, la propuesta para resolverla, el análisis de las diferentes propuestas, la implementación del proyecto de innovación, la, eh, la ejecución, lo que es el análisis de esta ejecución. Y por último, estas lecturas mencionan lo que es, por ejemplo, en una empresa, si un departamento inicia con un proyecto de innovación, no necesariamente ese mismo departamento tiene que continuarlo, se puede trasladar a otro departamento que le puede dar ahora sí que la continuación a este proyecto. Entonces, bueno, varios son los aspectos que he llegado como conclusión y a los cuales pues aprendí que no todos los proyectos pasan por los mismos pasos o por las mismas etapas, que no es necesario terminar muchas veces una etapa para poder proseguir con la otra. Por ejemplo, en en la etapa de ejecución, ahí mismo se puede implementar lo que es la evaluación para tener una mejora al proyecto. Los proyectos se pueden ir corrigiendo sobre la marcha y se pueden trasladar de departamentos, o no necesariamente quien lo inicia lo tiene que continuar. Si vemos que es más beneficioso para otro departamento, el otro le puede dar la continuación. Eh, bueno, en cuanto a los aspectos de estas lecturas que se me hicieron, una de las cosas más difíciles, pues como siempre, es poder trasladar las lecturas a la identificación de estos conceptos en la vida práctica, en mi trabajo, en mi vida cotidiana, es decir, cómo aplico lo que aprendí en mi trabajo, cómo lo traslado, cómo lo asimilo y cómo lo implemento. Eso siempre, bueno, pues yo creo que siempre es un tanto difícil y pues al final es el, lo óptimo en cualquier lectura. Si puedo lograr eso, puedo decir que cumplí el cometido. La segunda cuestión, pues de repente es la terminología que muchas veces no estamos familiarizados, entonces a veces es necesario consultar algunas otras fuentes adicionales a las que se nos proponen para poder entender todos los proyectos. Otra cuestión, eh, yo creo que al momento de aprender y sobre todo en este tipo de temas es que tenemos que romper muchos paradigmas o muchas creencias que nosotros ya traemos. Por ejemplo, jamás me hubiera imaginado o siempre había pensado que creatividad era lo mismo que innovación y pues no. Digo, se habla de innovación cuando un proyecto ya ha sido implementado y cuando ha sido probado y cuando se le ha encontrado una eh, función o una utilidad. Entonces, romper toda esta serie de paradigmas siempre es difícil y es difícil para poder entender y para poder comprender lo que es el alcance del autor y lo que el autor o los autores me quieren transmitir. Entonces, yo creo que esos cuatro aspectos pues siempre nos causan ahí conflicto a la hora de aprender. Y por último, ¿cuáles son las propuestas que yo en lo personal hago para
fomentar lo que es la innovación. Bueno, pues ya como lo hemos visto, innovar, pues yo creo que no es fácil, que se necesita ser constante, que se necesita disciplina y sobre todo tener condiciones favorables para poder desarrollar nuestra creatividad. Sí soy de la creencia que ante la necesidad a uno siempre encuentra la solución para las cosas, siempre. O sea, ante una dificultad uno no es opcional y sabes que tienes que seguir adelante, entonces te aflora lo que es la creatividad. Pero bueno, esto no es lo ideal porque muchas veces son soluciones rápidas o express que a lo mejor no son las más óptimas, no son las más eficientes. Entonces sí es importante que las empresas creen condiciones adecuadas para poder fomentar la innovación en sus empleados. El día a día muchas veces no te deja avanzar, o sea, estás tan enfocado en las actividades diarias que no te deja ver más allá. Y como lo hemos visto, o sea, se me ha hecho muy interesante las lecturas, es que las empresas que no innovan hoy en día, que no fomentan lo que es la innovación, son empresas que prácticamente están destinadas a morir. ¿Por qué? Porque cada día es mayor la competencia. Entonces uno necesita tener ideas frescas, buscar ser más eficiente para poder ser más competitivo y poderle, si no ganar terreno a las nuevas empresas o a tanta competencia, pues por lo menos no perder eh, y seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, sí, uno de las cosas que leí es que las empresas que son monopolios o que son oligopolios, pues cada vez son más ineficientes. ¿Por qué? Porque no tienen ese incentivo, como no tienen esa necesidad de innovar y de seguir creciendo. Entonces, ese es un aspecto que a mí se me hace muy importante, que es fomentar la innovación en un ambiente adecuado. El segundo aspecto es, yo creo que cualquier idea debe ser valorada porque cualquiera es importante. A veces de las ideas más descabelladas surgen las soluciones más geniales, o si no era la solución que yo estaba buscando para un problema específico, pues puede ser la solución para otro problema que a lo mejor yo ni siquiera había identificado. Entonces, pues con este comentario cierro mi participación. Yo creo que lo de hoy, y no es opcional, es pues ser innovadores, proponer nuevas cosas para poder sobrevivir en este mundo tan competitivo. Y pues muchas gracias. Bye.